Jerusalén, una ciudad mística, hogar de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Una ciudad envolvente ubicada a las puertas del desierto de Judea y del Mar Muerto. Con sus imprescindibles lugares sagrados como la Cúpula de la Roca, el Monte de los Olivos o incluso el Muro de los Lamentos. Pero Jerusalén también tiene una cara más secreta y misteriosa. Sus calles guardan historias de combates sanguinarios, complots, traiciones y leyendas, como la Basílica del Santo Sepulcro, que cada año presencia como una llama misteriosa brota de la nada. Por primera vez se tuvo un registro escrito de que esa llama era milagrosa. O como en el interior de la Ciudad Vieja, al pie del Muro de los Lamentos, que podría esconder un tesoro sin igual, la legendaria Arca de la Alianza. En este famoso Sancta Sanctorum estaba el Arca de la Alianza. Cuando un judío ora frente al muro, está lo más cerca posible del Sancta Sanctorum. O incluso el Jardín de Getsemaní, donde según la Biblia Judas traicionó a Jesús, aunque varios elementos podrían poner en tela de juicio esa teoría. Judas entonces no habría sido un traidor, sino el discípulo favorito de Jesús. Entonces, ¿acaso los más recientes hallazgos arqueológicos contradicen nuestras creencias? Con toda esta revelación, ese era el lugar del Gólgota, ese era el lugar de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, ¿no sería ese el verdadero lugar de la calavera? Maleficios, milagros, misticismo. Acompáñanos a descubrir los misterios de Jerusalén. Jerusalén, Jesús es omnipresente. A partir del primer siglo de nuestra era, Él es la figura emblemática de la ciudad. Pero no fue sino hasta el siglo IV que comenzaron a hacerse monumentos en su nombre. Lugares intrigantes donde misterios y milagros coexisten, como la Basílica del Santo Sepulcro con su majestuosa cúpula. Es el lugar más sagrado del cristianismo, un recinto extraordinario que todas las ramas de esta religión se disputan. ¿Pero por qué? Porque alberga la tumba de Jesús, al igual que el lugar de su crucifixión, el Gólgota. Aunque, ¿podemos estar seguros de eso? Sobre todo luego de que en 1883, el arqueólogo inglés Charles Gordon tuviera una visión que lo llevaría a desarrollar una teoría diferente sobre el lugar donde murió Jesús, un sitio llamado la Tumba del Jardín, situado a algunos metros del Santo Sepulcro. También podría haber sido el lugar de sepultura de Jesús. ¿A quién creerle? Indicios descubiertos, revelaciones milagrosas. Adentrémonos en uno de los más grandes misterios de Jerusalén, el lugar donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Al recorrer las laberínticas calles de la Ciudad Vieja, de pronto salta a la vista una basílica increíble, el Santo Sepulcro, un recinto enigmático que lleva las cicatrices de su turbulenta historia. La Ciudad Vieja es una maraña de calles estrechas que fueron construidas y reconstruidas. Por tanto, se convirtieron en un pequeño laberinto, una especie de bazar. La misma esencia encontraremos en el Santo Sepulcro, porque también ella sufrió numerosas reconstrucciones y remodelaciones. El Santo Sepulcro se encuentra justo en medio del zoco de Jerusalén, y por ende el ambiente que se vive dentro y fuera de la basílica en la ciudad es el mismo. No hay que dejarse engañar por su aparente simplicidad. La verdad, esta basílica tiene una importancia fundamental. De hecho, y se alberga una tumba muy especial. Un sepulcro es una sepultura, una tumba. ¿Y por qué es santo? Pues porque es la tumba de Cristo. Es aquí donde, según la tradición cristiana, Jesús habría sido enterrado. Un tesoro invaluable.
Y no es el único. A unos pocos metros de la tumba se encuentra el Gólgota, la colina de la crucifixión de Jesucristo. Luego de subir algunos escalones, se llega hasta la cima del Gólgota. Detrás de mí notarán el mismo tipo de rocas que afloran y que sirvieron de sedimento para construir esta iglesia. Todos los episodios que marcan el fin de la vida de Jesús están reunidos aquí, en la Basílica del Santo Sepulcro. Pero el verdadero corazón latiente de los cristianos del mundo entero se encuentra en este pequeño edificio. Después de embalsamado, el cuerpo sería llevado al sepulcro. En la víspera de la Pascua, los discípulos llevaron a una tumba que estaba cerca el cuerpo de Jesús. Y esa tumba está aquí, dentro de este pequeño edificio llamado edículo, debajo de esta magnífica rotonda. Este edículo y la basílica datan del siglo IV y se le deben a Helena, la madre del primer emperador romano cristiano. Cuando Helena llega a Jerusalén, no hay monumentos conmemorativos ni recuerdos de la pasión de Cristo. No existían por muchas razones, pero lo más evidente era que todos los sitios habían sido cubiertos por la ciudad romana construida por Adriano 200 años antes. Pero en lugar de un arquitecto, es la propia Helena quien habría descubierto el lugar de la tumba. Pero ¿cómo logró hacerlo en una ciudad donde todo rastro de Jesús había sido borrado? Se dice que esta madre cristiana encontró unos trozos de madera que eran restos de la cruz de Jesús. Es evidente que pensó que el lugar donde estaba era el Gólgota. Más adelante una misteriosa visión le habría confirmado a Helena la ubicación del lugar santo. Se dice que tuvo un sueño y que Dios, en la providencia divina, le indicó dónde estaba la tumba de Cristo. Desde un punto de vista científico e histórico podemos quedar perplejos. Entonces, la veracidad del hallazgo propuesto por la reina Helena es relativa. Aunque llevamos más de 1,5 milenios escuchando "aquí está la tumba de Cristo", este es el Gólgota. Pero por otra parte, hablamos de tradiciones que datan de 300 años después de los hechos. Desde un ángulo arqueológico e histórico, no hay prueba de que la tumba de Jesús esté en la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Y si la tumba de Cristo está en otra parte? Esa fue la pregunta que se planteó un tal Charles Gordon. Charles Gordon fue un militar inglés del siglo XIX. Era un hombre respetable y al mismo tiempo un poco excéntrico. Como muchos de los aventureros, por así decirlo, en la época colonial también era arqueólogo aficionado y un poco místico, que tenía gran interés por todos los lugares relacionados con los orígenes de la civilización. El año es 1883. El aventurero británico recorre las colinas del norte de Jerusalén de punta a punta, hasta que un buen día... Hay que imaginarse que en ese entonces, siglo XIX, no había nada por aquí. Estaba la ciudad vieja, pero nada más. Solo vegetación, piedras y eso. Y se da cuenta de que hay un acantilado rocoso. Y en él hay como un cráneo, una calavera que lo mira. Este acantilado refleja, desde cierto ángulo, a la cara de un cráneo humano, con 2 orificios. ¿Una pared rocosa que refleja una calavera? Solo eso bastó para que Gordon se convenciera de que había hecho el descubrimiento arqueológico. Gordon tuvo esta revelación. Ese era el lugar del Gólgota. Entonces, ¿no sería ese el verdadero lugar de la calavera? Porque Gólgota, en arameo, que es el lugar de la crucifixión de Cristo en los evangelios, significa lugar de la calavera. Para Gordon no hay duda. Frente a sus ojos está el Gólgota, la colina donde Jesús fue crucificado. Más aún cuando otros indicios parecen confirmar su creencia. En los evangelios dice, en el Gólgota había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido depositado. A un costado del acantilado del Gólgota hay un pequeño sitio arqueológico que para entonces estaba en excavación desde hacía algunos años, también a cargo de ingleses. Las excavaciones revelaron una tumba antigua que data de la época de los evangelios, primer siglo de nuestra era, que para 1880 estaba vacía. Una tumba vacía del siglo I excavada en la roca en la ladera de un acantilado con la figura de una calavera. Todos los elementos coinciden con el texto bíblico.
podríamos pensar que esa tumba es la de Jesús. Lo interesante es el hecho de que hay muchos de esos lugares donde se podía sepultar un cadáver, y no podemos saber si había algún mobiliario. Este lugar habría sido el recinto donde sepultaron a Jesús. ¿Por qué? Porque en los evangelios está escrito claramente que había que agacharse para poder entrar al sepulcro y ver a la derecha donde se encontraba un ángel. ¿Acaso Gordon estaba en lo cierto? Aparentemente sí, excepto por un detalle. Por el momento Gordon sigue sin estar seguro de haber encontrado el huerto que, según la Biblia, estaba cerca del Gólgota. El aventurero británico esperó pacientemente 7 años hasta que un nuevo descubrimiento le devolvió la esperanza. En este momento estamos en una prensa de vino que se encuentra justo en medio del huerto. Y del otro lado hay un pozo o cisterna, dos elementos interesantes en el plano arqueológico. Al decir cisterna, al mismo tiempo hablamos de sistema de riego y la posibilidad de un huerto. Esta prensa de vino nos habla de un viñedo, uno grande, así que podemos pensar que dicho huerto sí existió. Había plantaciones que transmitían esa idea de riqueza, y por ello se pensaba que la propiedad pertenecía a José de Arimatea. José de Arimatea, un hombre rico y discípulo de Jesús en secreto, es quien habría sepultado el cuerpo de Cristo en su propiedad, compuesta de vastos jardines. Con el descubrimiento, Gordon cree haber encontrado la pieza faltante. Con el respaldo de toda la comunidad arqueológica británica, está convencido de haber resuelto uno de los más grandes enigmas del cristianismo, la ubicación exacta de la crucifixión y de la sepultura de Jesús. Gordon participa directamente en 1883 en el surgimiento de un nuevo lugar santo, que evidentemente va en contra de toda la tradición cristiana ortodoxa y católica. En el siglo XIX, el descubrimiento de este nuevo lugar santo rápidamente crea problemas. Había 2 Gólgota en Jerusalén. Me refiero al Santo Sepulcro, que se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén, y la tumba del jardín, que se encuentra fuera de ella al norte. 2 lugares para un mismo evento. Por lo menos uno de ellos no es el auténtico. Pero ¿cómo resolver este enigma? Para algunos especialistas, la ubicación de las murallas de Jerusalén en la época de Jesús es decisiva. Las murallas de ahora, las murallas de ayer, juegan un papel estratégico, decisivo, en el descubrimiento de la autenticidad de los sitios de crucifixión e inhumación de Cristo. En el mundo antiguo, los cementerios no estaban dentro de las ciudades, sino fuera de ellas. El lugar de los muertos no podía estar cerca del lugar de los vivos. No podemos imaginarnos que la tumba de Cristo haya estado en la ciudad, o el Santo Sepulcro tradicional se encuentra hoy en el interior de la ciudad actual. ¿Pero acaso ese entonces estaba dentro o fuera de la ciudad? Para algunos historiadores, la verdad es otra. Las personas como Gordon quieren ver lo que Cristo y los apóstoles pudieron haber visto o sentido. Siempre esperamos encontrar eso que estamos buscando. ¿O qué es lo que buscamos? Y bueno, buscamos cualquier cosa que cuadre perfectamente en el texto de los evangelios. Estas personas visitan los lugares con su Biblia en mano, leyendo una y otra vez, impregnándose de los pasajes, y terminan viendo lo que leen y encontrando lo que buscan. Así funciona. Si el sitio descubierto por Gordon concuerda perfectamente con las descripciones de la Biblia, queda comprobado que es el lugar de la tumba de Cristo. No es tan fácil. En resumen, se podría decir que el Santo Sepulcro, de cierta manera, no es el sitio auténtico, pero es el más fiel a la tradición. Mientras que la tumba del jardín tampoco es el sitio auténtico, pero es más verídico en el sentido de que la impresión de haber como viajado en el tiempo y podemos recorrer los lugares y los paisajes de la revelación cristiana. Santo Sepulcro o la tumba del jardín. El misterio continúa. Pero las investigaciones de Gordon pudieron de hecho haber tenido otras razones un tanto más secretas. Cuando Gordon llega a Jerusalén hay varios lugares santos, pero que no están directamente
asociados al protestantismo. Bueno, no había ningún asociado al protestantismo. La paradoja es que los británicos están claramente entre las grandes potencias del siglo XIX, los más influyentes en Jerusalén, pero no tienen acceso oficial a los grandes lugares cristianos de culto. Por eso se cree que el descubrimiento de la tumba del jardín beneficia a protestantes y británicos. El descubrimiento de Gordon en 1883 no fue fortuito, sino que se suscribe dentro de las vastas excavaciones e investigaciones que conllevaba la presencia británica en Palestina. Cualquiera sea el caso, el sitio que hoy recibe el mayor fervor de los cristianos del mundo entero es sin duda la Basílica del Santo Sepulcro. Y una vez al año, durante la fiesta de Pascua, dicho fervor llega a su punto cumbre, tanto más cuando un fenómeno fascinante y espectacular se produce en el núcleo de la propia basílica, el milagro documentado más antiguo del cristianismo, el fuego sagrado. ¿De qué se trata este misterioso fenómeno que se produce sin falta cada año y que hasta la fecha sigue siendo inexplicable? ¿De dónde viene y qué significa? Regresemos a la ciudad vieja de Jerusalén, dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Aquí estamos en el interior del edículo, el centro de la tumba de Cristo y donde ocurre el milagro del fuego sagrado. Aquí el patriarca griego recibe el fuego sagrado en el marco de la celebración de la resurrección de Cristo. Se cree que sobre esta piedra el cuerpo de Jesús estuvo por 3 días antes de resucitar. El sepulcro de Cristo es donde tuvo lugar uno de los más grandes milagros, la resurrección de Jesús. Y cada año los cristianos festejan ese suceso en el marco de las celebraciones de la Pascua. En vísperas de la Pascua, es decir, la noche del sábado, antes de la gran fiesta de la resurrección de Jesús, miles de fieles se reúnen dentro y fuera de la Basílica de la Resurrección. Todas las ramas del cristianismo tienen presencia aquí, pero a quien esperan con mayor impaciencia es al patriarca griego. Tras su llegada, un ritual inalterable tiene lugar. El patriarca llega usando sus ornamentos pontificales, alza su ropa para mostrar a todos que no lleva nada en sus bolsillos, como cerillos o algo así, y luego entra el edículo, cierran la puerta y todos esperan un momento. Luego se puede ver el fuego que sale por estos agujeros a la derecha y a la izquierda, y la llama del resucitado es compartida. El fuego sagrado, un fenómeno espectacular, un milagro atestiguado, sin truco alguno. De hecho, antes de la ceremonia, las autoridades aseguran de que ninguna lámpara de aceite está encendida frente y dentro del edículo. Una garantía de la autenticidad de eso que simboliza la resurrección de Cristo. Esta llama que sale del sepulcro les manifiesta a todos la victoria de Cristo sobre la muerte. El milagro del fuego sagrado no está en ningún otro momento del calendario litúrgico. Va asociado a la resurrección de Cristo, y la resurrección es un elemento crucial de la fe cristiana. Pero, ¿cómo se produce este fenómeno y cuál es su significado? Para intentar comprenderlo, es necesario retroceder en el tiempo. En el siglo IX, venido a Tierra Santa del fuego sagrado. Este es el testimonio formal más antiguo de este milagro. Por primera vez se tuvo un registro escrito de que esa llama era milagrosa. Un ángel, según lo descrito por Bernard, bajó del cielo y encendió las lámparas de aceite que estaban ahí. A partir del período carolingio se tiene la certeza de que esa llama tiene algo de sobrenatural. La fama del fuego sagrado traspasó las fronteras y poco a poco se convirtió en un gran símbolo de fe. A lo largo de la Edad Media, la tradición del fuego sagrado crece y a la vez cristalizó las tensiones que existían entre las diversas comunidades cristianas que se juntan aquí en el Santo Sepulcro. Tanto aquí como en el exterior, la coexistencia entre varias ramas del cristianismo es necesaria y el fuego sagrado se convierte en un objeto codiciado. Estamos en la parte armenia del Santo Sepulcro, pero de hecho hay 6 comunidades cristianas que orbitan en torno a la tumba de Cristo. Por ejemplo, aquí hay una capilla armenia. Pero si me muevo 2 pasos a la izquierda, llegamos a una capilla ortodoxa griega. Eso muestra que en el Santo Sepulcro hay líneas invisibles entre las iglesias que ocupan el lugar.
Y todas quieren apoderarse del fuego sagrado. La tensión es muy alta, pero son los ortodoxos griegos quienes se hacen con la ceremonia. Por lo menos hasta el siglo XI, cuando son expulsados del Santo Sepulcro por unos caballeros católicos, los cruzados, un hecho que tuvo sus consecuencias. Y cuando llega la Pascua, luego de celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, se esperaba el milagro del fuego sagrado, pero se dice que no sucedió. Los ortodoxos dicen que fue un castigo de Dios para los católicos por haber expulsado a los ortodoxos del Santo Sepulcro. Pero los católicos tienen su propia explicación para el hecho. Dicen que el fuego sagrado protegía al Santo Sepulcro en la época cuando la ciudad estaba en manos de los musulmanes. Como ahora ellos controlaban la ciudad, el milagro ya no era necesario. Luego de la pérdida de Jerusalén, el fuego sagrado espontáneamente resurgió por sí mismo para ayudar a los cristianos que estaban abrumados en ese momento. Pero la fuerza y el poder del fuego sagrado, al igual que el apego que los ortodoxos griegos le tenían a esa celebración, encontrarían otra manera de expresión. Estamos aquí en la entrada del Santo Sepulcro, y si miran esta columna, verán que está agrietada. La gente viene, la toca, pone trozos de papel, porque, según cuenta la leyenda, ella es la prueba de algo que sucedió aquí en el siglo XVI. Los cristianos ortodoxos griegos fueron expulsados del Santo Sepulcro y no podían celebrar la resurrección en el interior, y por lo tanto no podían recibir el fuego sagrado. No hubo problema y se reunieron aquí en el atrio. Aquí celebraron la resurrección, y en el momento de recibir el fuego sagrado, la columna se agrietó y el fuego sagrado salió de la columna. En el siglo XVI, los católicos latinos pierden su interés en el milagro. Los ortodoxos, en cambio, regresan al recinto, celebrando el fuego sagrado con un fervor cada vez más intenso, incluso hoy en día. Aunque la pregunta permanece, ¿cómo es posible este fenómeno sin artificio alguno? Este es precisamente el más grande misterio del fuego sagrado y del Santo Sepulcro. Milagro prodigioso, un destino fuera de lo común. Jerusalén, definitivamente la ciudad de todos los superlativos, pero también de los más grandes complots, una de las traiciones más espectaculares. A unos metros de las murallas de Jerusalén, en la entrada del Monte de los Olivos, se encuentra el jardín de Getsemaní. Sería en este jardín donde se desarrollaría una de las escenas más míticas de la Biblia, la traición a Jesús por parte de Judas. En medio de estos olivos, los soldados arrestaron al Mesías la noche antes de su crucifixión. Al menos esa es la versión oficial, porque en realidad este magnífico paisaje habría sido el escenario de una intriga más compleja, llena de áreas grises, pretensiones y personajes con motivaciones erróneas. Este episodio fascinante podría revelar que el misterio de la traición de Judas podría ser más profundo de lo que parece. A diferencia de la tumultuosa Jerusalén, Getsemaní es un sitio bucólico y apacible, con sus olivos que se alinean hasta donde alcanza la vista. Precisamente esta serenidad es lo que Jesús buscaba, principalmente en esta cueva, de la cual proviene el nombre del lugar. Getsemaní es un jardín de olivos ubicado en el Monte de los Olivos, pero también había una prensa de aceite en esta cueva. Y justamente prensa de aceite es lo que significa la palabra Getsemaní. La noche antes de su crucifixión, Jesús celebró la Pascua judía con sus discípulos. Celebró la cena de los panes ácimos y después de cenar y de haber cantado los salmos, se retira a un huerto que la Biblia llama Getsemaní. Jesús necesita orar en calma, y la Pascua judía, que celebra la salida de los hebreos de Egipto, genera mucho bullicio en la ciudad. La tranquilidad de esta cueva contrasta con el bullicio que reinaba en Jerusalén en ese momento. La Pascua es una de las 3 fiestas judías de peregrinaje, es decir que judíos de todas partes vienen en masa a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces podemos imaginarnos lo ruidosa que era. En este ambiente tan acogedor, es difícil imaginarnos que el destino de Jesús dará un giro radical. Para muchos Jesús es un enemigo, comenzando por quienes gobiernan Judea, los romanos. Su relación con los judíos es tensa, y
Jesús podría ser la chispa que encendiera la llama. Los romanos les temían a los personajes considerados profetas y a la gente muy querida por las masas. El hecho de que hubiera reunido seguidores y fuese admirado, venerado por todos, ya era un problema para Roma. Para muchos judíos, Jesús es el Mesías. Es el que había de venir a liberar al pueblo de Israel del yugo romano. Esta creciente popularidad le haría ganarse muchos enemigos, algunos de los cuales eran muy inesperados. Son los jefes religiosos que sienten que es una amenaza para su estatus y para su autoridad. Ellos son los que atacan a Jesús, quieren detenerlo, silenciarlo, y quienes van a intentar convencer a los romanos para que lo crucifiquen. Pero arrestar a Jesús podría provocar una revuelta, así que es necesario actuar con cautela y sobre todo echarle la responsabilidad a uno de los suyos. El traidor había aparecido y se llama Judas. Judas organiza el arresto de Jesús en complicidad con los sumos sacerdotes. Judas les promete llevarlos personalmente hasta Jesús para que ellos puedan proceder a arrestarlo. Judas cree que el retiro de Jesús a Getsemaní es la oportunidad propicia para llevar a cabo su obra. Aunque el profeta siempre está rodeado de sus fieles acompañantes, a veces se aparta a orar. Podemos imaginar que Jesús estaba acompañado de sus discípulos para protegerse del frío, pues la noche estaba fresca. Encender fuego, comer, dormir. Pero quizás en algún momento Jesús quería apartarse para orar y no quedarse en la cueva, por lo que se levantó y salió en medio de los olivos para orar a solas. Acompañado por 3 de sus apóstoles, Jesús se sumerge en una intensa oración. Extrañamente, sus discípulos se duermen en la tranquilidad de los olivos. Jesús por su parte está muy angustiado. Se dice que llegó al punto en que su sudor era como gotas de sangre. Sentía una enorme aflicción. Algunos textos relatan que llora. Probablemente tenía mucho miedo. Jesús es consciente de lo que le espera, pero ya es demasiado tarde. En un momento dado, ve una tropa de soldados enviados por los sumos sacerdotes y es Judas quien va al frente de ellos. Jesús permanece estoico frente a la muchedumbre, pero Judas lo besa para identificárselo a los soldados, quienes de inmediato lo arrestan. Esa es, en todo caso, la versión oficial que nos relata la Biblia sobre el arresto de Jesús, sucedido aquí en el Jardín de los Olivos. Pero ¿y si las cosas no sucedieron exactamente así? ¿Y si Judas en verdad es un personaje completamente más profundo que el traidor despiadado? Esa es precisamente la tesis contenida en el Evangelio de Judas, un misterioso manuscrito que data del siglo II y descubierto en Egipto en 1978. Este texto nos presenta un personaje de Judas completamente diferente al que aparece en los textos del Nuevo Testamento. El personaje de Judas ya no es un traidor, sino el discípulo preferido de Jesús. Este texto apócrifo, es decir, no reconocido por la Iglesia, desafía todas nuestras creencias. Jesús confía tanto en Judas que se atreve a pedirle lo impensable. El colmo de la estupefacción es que el propio Jesús le pide a Judas que lo traicione. La mayoría lo ve como el villano de la historia, pero resulta que no. Es en realidad el más entendido, el que estaba listo para asumir esa difícil misión y estaba preparado para ser rechazado por todos. Jesús sostenía reuniones privadas con Judas, se apartaba para hablar con él y le dijo: los demás no comprenden, pero tú, Judas, sí lo comprenderás. Tú puedes asumir ese rol tan difícil y sé que puedo confiar en que lo harás. Tú puedes captar cosas que los demás no pueden. ¿Por qué Jesús le pide a Judas que lo traicione justo aquí en Getsemaní? Un pasaje clave del manuscrito podría tener la respuesta. Jesús le habría dicho a Judas: tú lo superarás a todos, tú sacrificarás al hombre que me reviste. Según los exégetas, esta frase significa que Judas contribuiría a liberar el espíritu de Jesús, ayudándolo a deshacerse de su envoltura carnal. Entonces, ¿se puede creer la teoría propuesta por el Evangelio de Judas? La propia Biblia nos relata que Jesús sabía que sería traicionado.
El Evangelio según San Juan nos dice que durante la cena, la última cena con los discípulos, Jesús le da de comer un trozo de pan a Judas diciendo, aquel a quien daré este trozo de pan es la persona que me traicionará. Y ese no es el único pasaje de la Biblia que el texto interpela. Numerosas escenas de la Biblia serían erróneas, como la del famoso beso que Judas le habría dado a Jesús en el jardín. ¿Acaso el propio Jesús le pidió a Judas que lo traicionara? ¿Es que ellos acordaron eso con un beso? Los evangelios del Nuevo Testamento no relatan eso. Es un gesto sorprendente porque es de amistad, es de fraternidad. ¿Por qué Judas decide identificar a Jesús así? Además de que Jesús era un personaje público, ¿era necesario identificárselo a los guardias? Por otra parte, las razones de Judas también son intrigantes. La traición de Judas no fue gratuita. Él había negociado con los sumos sacerdotes la suma de 30 monedas de plata que le fueron pagadas después de que traicionó a Jesús. 30 monedas de plata no es ninguna fortuna. La razón por la que Judas traicionó a Jesús no es por esas 30 monedas de plata. Él no era ningún avaricioso, era tesorero del grupo, era quien llevaba las cuentas. Entonces hay que ir más allá. Efectivamente es difícil imaginarse que Judas lo haya traicionado por un puñado de monedas cuando había renunciado a todo por seguir a Jesús. Jesús les exige un compromiso total a sus discípulos, nada de medias tintas. Los textos son claros. Jesús exigía dejarlo todo: hogar, familia, tierras, bienes materiales. Entonces podemos suponer que como Pedro, Judas lo dejó todo para seguir al Maestro. ¿Cómo comprender que lo traicionará? Sin olvidarnos de la relación privilegiada de Judas con Jesús. Judas es uno de los 12 del círculo más cercano de Jesús y lo acompañó posiblemente por muchos años. Vivió junto a él y fue testigo de todos los milagros que Jesús hizo. Si Judas no tenía ninguna razón para convertirse en traidor, ¿por qué la Biblia lo designa como tal? Algunos creen que hubo siniestras manipulaciones. ¿Acaso los demás discípulos mintieron sobre el verdadero papel de Judas? Cuando leemos cómo era la relación entre los propios discípulos, nos damos cuenta de que no siempre era completamente armoniosa, con pequeñas rivalidades. Algunos querían adelantarse a los demás y se criticaban, que tú, que yo. Judas, siendo el discípulo preferido del Maestro, ciertamente debió provocar la envidia de otros. Los otros apóstoles debían envidiar a Judas. Y curiosamente, los evangelios recogidos en el Nuevo Testamento no mencionan nada. Entonces, ¿qué pasó realmente en Getsemaní? ¿Debemos reconsiderar el papel de quien se convirtió en la figura emblemática de la traición? El personaje de Judas es antes que nada una figura, digamos, teológica, más que figura histórica. Hacía falta un traidor en el relato de Jesús. Era necesario que muriera para expiar los pecados del mundo entero. Y por tanto era necesario que su muerte fuese expiatoria. Él tenía que ser el cordero expiatorio y tenía que ser traicionado. En los textos cristianos antiguos se fabricó la imagen del traidor. ¿Completo invento, amigo devoto o traidor codicioso? ¿Cuál escenario se desarrolló realmente entre estos olivos? ¿De cuál historia fueron testigos silenciosos estos árboles? El misterio está fuertemente enraizado en el Monte de los Olivos. Pero Jerusalén no es una ciudad como las otras. Es más encantadora, más secreta. Por eso los lugares cargados de historia y misterio abundan en ella. Como los vestigios de este sitio único en el mundo, los cuales cuentan una historia increíble, la piscina de Bethesda. Aquí, durante más de 4 siglos, habrían tenido lugar una sucesión de curaciones milagrosas. Enfermos, ciegos y lisiados, judíos, paganos o cristianos, se aglomeraban a orillas de la piscina. ¿Su objetivo? Esperar la aparición de un burbujeo mágico para meterse al agua. Pero,
¿Qué sucedía realmente en este lugar de Jerusalén? ¿Por qué este sitio fascinó durante tantos años a diferentes corrientes religiosas que buscaron controlarlo? Sumerjámonos en lo profundo de las milagrosas aguas de la piscina de Bethesda. En el siglo I antes de nuestra era, Jerusalén era una vibrante ciudad judía. Esto que hoy parece solo un campo lleno de rocas apiladas unas sobre otras, en realidad alguna vez fue un lugar excepcional, ubicado a las afueras de las murallas de la ciudad. La piscina de Bethesda es antes que nada un pozo cisterna. Es una tradición antigua. El país es de clima caliente, con largos periodos de sequía, y es preciso tener reservas de agua para tener acceso a ellas. No fue sino hasta poco antes de nuestra era que el lugar se convirtió en un sitio de peregrinaje para los enfermos que buscaban sanar. Fue el rey Herodes, cerca del año 30 a.C., quien transformó el lugar en un edificio público monumental. Una inmensa piscina. El agua del pozo era milagrosa, según la creencia popular. En una época donde la medicina no tenía el poder que tiene hoy, la gente entonces acudía a las orillas de la piscina en busca de sanación. En la antigüedad no se hacía distinción entre la medicina y la sanación milagrosa. Así que toda forma de sanación se atribuía a los dioses. Unas aguas cuyo poder era tal que miles de personas se reunían ahí diariamente con la esperanza de obtener una sanación milagrosa. Estoy sobre los escalones de la piscina y descendiendo hacia el fondo de ella, y estamos cerca del fondo, y aquí se encuentra una pequeña banca, a donde podemos imaginarnos que los enfermos descendían a través de los escalones. Un lugar gigantesco, milagroso. ¿Pero cómo explicar las sanaciones? ¿Acaso el agua que llenaba la piscina tenía propiedades curativas? No hay que buscar de dónde proviene el agua, porque era solo agua de lluvia, y por tanto no hay otra explicación que el agua de lluvia comenzaba a burbujear en la piscina. Agua de lluvia. Pero eso no explica las extrañas curaciones, ni la aparición de las burbujas que, según la leyenda, acompañaban a los diferentes milagros. Se habla de la piscina de Bethesda, pero de hecho hay que entender que había dos pozos, era un complejo de dos estanques. Podría decirse que era una piscina doble o piscinas gemelas, teniendo en cuenta que el estanque norte, que está al otro lado de este muro, fue rellenado en la época bizantina. Nos situamos en la base de la separación entre el estanque norte y el estanque sur, el sitio más profundo de la piscina. Detrás de mí se encuentra una zanja cavada en la roca. Esta zanja permitía la comunicación entre el estanque norte, que se encontraba más alto, y el estanque sur. Por un sistema de compuertas se hacía pasar el agua, que estaba por tanto en un nivel superior y que llegaba aquí a gran velocidad, provocando un burbujeo que llegaba hasta la superficie. El misterio del burbujeo no sería más que un simple fenómeno físico. Pero, ¿entonces por qué provocaba curaciones milagrosas? Un burbujeo en el agua nunca ha provocado la sanación de alguien. Si fuese así, todo el mundo se metería en un jacuzzi y todo se resolvería fácil, todos estaríamos curados. Pero sí hubo sanaciones, ya que mucha gente vino aquí escépticos de la tradición, y de todas maneras recibían una intervención divina que hacía que la persona quedara curada. La creencia en el poder de sanación de las aguas de la piscina fue tan tenaz que sobrevivió a través de los siglos y las corrientes religiosas. Tras el fin del reino de Herodes en el año 4 a.C., parte de la población de Jerusalén abandona el judaísmo para venerar dioses paganos. Pero la fama de Bethesda no disminuye, todo lo contrario. Los mismos romanos continuaron frecuentándola por las virtudes milagrosas de sus aguas. La piscina de Bethesda se convierte totalmente en un templo consagrado a sus deidades sanadoras. Se tienen tradiciones literarias, incluso en la antigüedad, que nos indican que el lugar estaba dedicado a un dios sanador, el mismo dios que era representado con una vara sobre la cual se enrollaba una serpiente, símbolo de la curación.
Este símbolo lo usan hoy las compañías farmacéuticas y los médicos. Pero la historia de Bethesda no se acaba ahí. A principios del siglo IV, una nueva religión entra en pleno auge, el cristianismo. Con los cristianos, la piscina de Bethesda sería el escenario de uno de los más grandes milagros relatados en la Biblia. Y el protagonista es el mismísimo Jesús. Es aquí donde, sin duda alguna, Jesús efectuó uno de sus primeros milagros, sanando al paralítico que tenía muchos años sobre su camilla y no podía meterse al agua en el momento necesario. Y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y camina. En este pasaje del Evangelio, lo interesante es que era necesario un lugar de sanación que también estuviese, digamos, consagrado a deidades paganas. Este pasaje demuestra que no solamente Jesús es capaz de curar, sino que también muestra su superioridad frente a dichos dioses paganos. Finalmente, la piscina de Bethesda es un lugar de curación, donde se reúnen tanto judíos como paganos y además cristianos. Cuando la población cambia, las deidades también cambian, pero el punto común es la sanación. Incluso hoy en día, el misterio sobre las virtudes del agua burbujeante sigue sin resolverse. Pero Bethesda, a través de los siglos y las creencias, continúa coronada de una magia sin igual. Si hay un lugar que ha sido desde siempre tan fascinante como hechizante, es el Muro de los Lamentos. Un lugar místico que a diario atrae miles de peregrinos. Pero detrás de la foto de postal que todo el mundo conoce, se esconde una faceta desconocida del muro. Lo que podemos ver en realidad no es más que una ínfima parte de un edificio grandioso. Vestigios de un proyecto fenomenal deseado por un rey que tenía la necesidad de que sus súbditos lo apreciaran. Una construcción que provocó odio y envidia, pero que, sobre todo, protegía el más preciado de los tesoros de la religión judía, el Arca de la Alianza. Demos un vistazo a los misterios y secretos del Muro de los Lamentos, el sitio más venerado y el más fascinante de Jerusalén. En pleno corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, en su punto más central, está el Muro de los Lamentos. 60 metros de largo, 15 metros de alto y la imagen inmutable de sus peregrinos orando. El Muro de los Lamentos es el lugar más emblemático de Jerusalén. Ahí se reúnen tanto judíos como no judíos. Ya seas judío, cristiano o musulmán, el Muro de los Lamentos tiene un lugar importante en el imaginario popular. Aunque el sitio es conocido en el mundo entero, su historia no lo es tanto. Se tiene la impresión de que hoy no queda más que este Muro de los Lamentos. Pero, ¿y si les dijera que de hecho queda muchísimo más que eso? Para intentar resolver este misterio, es necesario adentrarse a las profundidades del subsuelo. El Muro de los Lamentos, su longitud es de menos de 60 metros. Hay una continuación del muro, pero para poder verla es necesario que nos adentremos en el interior de los túneles. Y entonces estamos en el interior de los túneles, justo al lado de la continuación del Muro de los Lamentos. Un muro de 488 metros de largo, casi 10 veces más que la parte visible en el exterior. Un proyecto colosal que se le debe a un hombre. El Muro de los Lamentos es el vestigio del proyecto absolutamente monumental que fue el Templo de Jerusalén y que se le debe a un hombre en particular, el rey Herodes el Grande, que vivió en el siglo I a.C. Herodes el Grande, instaurado en el trono de Jerusalén por los romanos, reinó sobre Israel unos 34 años. El problema, Herodes no era judío, por eso tenía una gran necesidad de legitimidad. ¿Se puede ser rey de los judíos sin siquiera ser judío? Herodes intentaría compensarlo embarcándose en un proyecto literalmente monumental. Dicho proyecto es la construcción de un inmenso templo en pleno corazón de la ciudad, en un lugar específico, sobre las ruinas del Templo de Salomón, un sitio importante para los judíos. Pero el Templo de Jerusalén tendría un desnudo funesto. 90 años después, el emperador romano Tito decide darles una lección ejemplar a los judíos que se rebelaron contra su autoridad, y el muro aún conserva las cicatrices.
Las letras FRET son las primeras letras de la palabra fretensis. Es la palabra latina para describir a la legión número 10. La famosa legión que habría destruido en el año 70 Jerusalén y el Templo de Jerusalén. El Imperio Romano destruiría prácticamente la ciudad entera, excepto por este muro, una construcción que al principio ni siquiera era parte del templo. El Muro de los Lamentos no tiene ninguna conexión con el Templo de Herodes. No era un muro del Templo de Herodes. Era un terraplén, era un muro de contención que de hecho permitía que el templo estuviera rodeado. Era parte de los muros que sostenían el monte del templo. El monte del templo es la famosa plataforma que fue construida en tiempos de Herodes para aplanar la montaña que originalmente estaba aquí. Servía de soporte para que estuviese plano y construir el templo encima. ¿Un simple muro de contención? Pero entonces, ¿por qué el Muro de los Lamentos tiene una importancia tan particular para el pueblo judío? ¿Por qué incluso hoy en día es tan venerado? Cuando un judío ora frente al muro, está lo más cerca posible del Sancta Sanctorum. El Sancta Sanctorum es el lugar más santo de todo el templo judío. El Sancta Sanctorum, la parte del templo que contenía un objeto de considerable poder y de inestimable valor. Una parte impenetrable, solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar y solo una vez al año. En el cielo del Sancta Sanctorum se encontraba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, donde se encontraban las tablas de la ley que se consideraban que habían sido recibidas por Moisés, nada más y nada menos que en el monte de Sinaí de las manos de Dios. El Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de la religión judía, un cofre que contenía los 10 mandamientos dirigidos al pueblo hebreo. Pero después de la destrucción del templo, ¿qué pasó con el arca? Una nube de misterio se posa sobre el destino del Arca de la Alianza, en el sentido que no se sabe qué pasó con ella, ya que desapareció después de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Surgen especulaciones muy alocadas en cuanto a la presunta ubicación del arca. Algunos creen que está en Etiopía, otros suponen que está escondida en el Vaticano o enterrada en uno de los túneles del monte del templo. Es necesario recalcar que no se sabe qué sucedió con el Arca de la Alianza. El arca desapareció misteriosamente dejando el Sancta Sanctorum vacío. Sin embargo, el recuerdo de dicho recinto sigue siendo igual de sagrado, gracias a una piedra. La llamamos la roca de la fundación porque según la tradición judía, cuando Dios creó al mundo, la primera roca, la primera piedra que creó fue esa que hoy se encuentra en el Sancta Sanctorum. Más de 2000 años después de su construcción, el Muro de los Lamentos, a pesar de que no era más que una modesta parcela de un complejo de contenciones, se ha convertido para todos en el símbolo de Jerusalén, un lugar sagrado y venerado. Lugares memorables, lugares históricos, lugares de leyenda. Jerusalén no dejará nunca de ocultar sus secretos, de encubrir sus misterios. Una ciudad sin igual, donde de todas partes surge un perfume enigmático.